En otra información, ya cuántos, más de 16 congresos, más de 17 congresos locales ya aprobaron la reforma para acabar, dicen, con el nepotismo y la reelección en los cargos de elección popular, no como la mandó la presidenta Sheinbaum, que la mandó para que entrara en vigor ahora en las elecciones del 27, sino con la modificación que le hicieron diputados de Morena y senadores de Morena para que entre en vigor en el 30. ¿Por qué? Porque el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, va a buscar la presidencia de la República. Y por eso también se echó para atrás una iniciativa que decía que durante 10 años los hijos de los expresidentes no podían buscar ese cargo, que también la batearon porque para defender la candidatura del hijo de López Obrador, que es el secretario general de organización de Morena. Pues bien, vamos a escuchar este video, ¿sí?, donde aparece Ricardo Monreal diciendo que hubo negociaciones, ¿sí?, con legisladores del PAN para aprobar que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, como la había mandado en 2027, se quedara así, porque si no le daba los votos el verde, como dijeron los morenistas y como dijo el régimen, se los iba a dar la oposición. Vamos a escuchar esta grabación, a ver. Lo buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa, y le dicen, yo traigo 100 votos. Entonces le dice, a mí me lo dijo Dorin, 100 votos nos ofrecieron. Y nosotros les dijimos, sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera. Órale. ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a negociar tú eso? ¿Cómo negocias? ¿Con qué capacidad? O sea, ¿por qué vas a negociar? Pero además, ¿por qué? Ahí está, lo dijo. ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo filtró? Una mano amiga dentro de Morena. Bien, dice, los buscaron sin autorización del grupo, que eso es otra cosa, y le dicen, yo traigo 100 votos. A mí me lo dijo Dorin, 100 votos nos ofrecieron, nosotros les dijimos sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale. Pero ¿cómo vas a negociar tú eso? Pero además, ¿por qué? Luego, en una conferencia de prensa, Ricardo Monreal dijo que no hay división alguna al interior de la bancada. La preguntaron, no, oiga, ¿no hay rebelión en la granja? No, hay unidad, debe que siempre hay unidad, ¿no? Hay unidad en el país, no hay nada, de verdad que hay una buena amistad y armonía. Sin embargo, el coordinador del PAN, sí, José Luis Elías Lixa, reveló que sí hubo acercamientos con la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez, y la aprecio. Y le aprecio mucho al diputado José Elías Lixia, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, que me haya aceptado esta llamada. Diputado Elías Lixia, buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes, un gusto saludarte y hazme la buena con lo de gobernador. A ver, diputado, 2 puntos. Primero, si hubo esta oferta de los 100 votos de la oposición para que se aprobara la no reelección y la lucha contra el nepotismo de la iniciativa presidencial, tal y como lo había mandado la presidenta Sheinbaum en 2027 y no en el 30 como lo aprobó el régimen? Sí, por supuesto. Mira, Joaquín, nosotros establecimos comunicación con muchos grupos parlamentarios, particularmente la vicecoordinadora de Morena nos buscó para ver si era posible construir esta entrada en vigor a la brevedad. Ellos proponían 2027. Nosotros les decíamos que no era necesario ni siquiera esperar a 2027, que nosotros estábamos listos para aprobar la entrada en vigor de manera inmediata, es decir, desde el día de hoy, y que pues si ellos realmente tenían los votos, nosotros estábamos listos con nuestros 71 votos. Ahora, precisando, la verdad es que la vicecoordinadora me decía que ella traía ya un consenso de 115 votos para poder construir esta propuesta. Ya conforme fue pasando el tiempo, pues se terminaron desdiciendo. No conozco qué pasó al interior de Morena. Lo cierto es que sí hubo esa oferta,
y que al final ellos mismos decidieron echarse para atrás. Bueno, pero a ver, tampoco si en la mayoría calificada 100 votos de 100 votos de la oposición, 115 votos de Morena, 215 no es en la mayoría calificada para la reforma constitucional. No, no, pero las reservas se admiten por mayoría simple. Sí. Es decir, una vez que se hubiera admitido la reserva con una mayoría simple, Eso sí. entonces en ese momento la mayoría calificada hubiera tenido que tomar la decisión de si se aprobaba o no. Pero el efecto de no aprobar ese punto en particular hubiera sido que la entrada en vigor hubiera sido inmediata. Es decir, de cualquier manera hubiéramos tenido un resultado positivo, aún con la mayoría simple, porque al no aprobarse un transitorio de entrada en vigor posterior, lo que quedaba en firme era el transitorio primero, que decía que entraba al día siguiente de su publicación. Es decir, había una clara ruta entre el presente inmediato o el 2027, y sin embargo los diputados de Morena que decían que iban a apoyar la propuesta de la presidenta, pues terminaron en realidad pateando la lata hasta el 2030. No, y todos los diputados fueron, ¿qué? 424 votos a favor en el Pleno. Sí, a ver, se aprobó por esa cifra el total. Lo que pasa es que estaba reservado todo el dictamen. Si no lo hubiéramos aprobado, pues no hubiera entrado en vigor nada. Había quienes tenían deseos de que eso sucediera, pero la realidad es que hubiera sido desechar esa iniciativa y no hubiera sido conveniente. Lo cierto es que nosotros estábamos y estamos listos, si se quiere hacer la modificación para la entrada en vigor inmediata, y lo que nosotros hemos pedido incansablemente es que se analice la propuesta que el PAN presentó desde 2022, que volvimos a presentar en octubre y que reiteramos hace 15 días, que es una iniciativa muchísimo más amplia que la que ha presentado la Presidencia de la República, porque nuestra iniciativa tiene 4 puntos distintos. El primero es que se combate el nepotismo a profundidad en todos los poderes, no nada más en cargos electorales, porque los principales casos de nepotismo pues obran en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, donde hay familias enteras laborando ahí. Segundo, en los contratos públicos, pues hemos conocido casos grandísimos de corrupción y de nepotismo, donde contratos públicos millonarios se le asignan a familiares y a cuates. Si no, como ejemplo, veamos el balastro del Tren Maya. Tercer punto, que en el caso de la Presidencia de la República, sea hasta dentro de 10 años que un familiar de quien ostente la presidencia pueda competir para ese cargo. Y por último, cuarto, entrada en vigor inmediata. Sí, pero eso también lo batearon, diputado Elías Licia, porque pues eso afectaba el proyecto del expresidente López Obrador y de su hijo, ¿sí? Andrés Manuel López Beltrán, que busca ser el candidato presidencial de Morena y buscar la presidencia en el 2030. Lo hubieran dejado fuera. Sí, claro. A ver, ¿es por ese caso o por muchos otros? No, es ese caso. A lo largo y ancho del país muchísimos casos. Sí, me refiero a ese caso en cuanto a la presidencia de la República, pero en los contratos públicos pues seguramente tendrán otro tipo de intereses. Pero a mí me queda claro que para Morena no es primero el combate al nepotismo, es primero los López, y ya quedó eso totalmente al descubierto. Sí, mire, tengo aquí lo que subió hoy José Ramón, el hijo del presidente López Obrador. Déjeme buscarlo porque ahí le voy, ¿sí? Porque ya están, digo, en la campaña están a todo lo que da, ¿sí? ¿O no lo ha registrado bueno, la campaña del no, secretario? Claro. No, por supuesto, vemos el caso de una familia que se adueñó de su partido y que ahora está uno de los integrantes más destacados de la familia recorriendo el país, afiliando o reafiliando a gente de su partido, incluyendo a personajes detestados por su población, como el gobernador Rocha de Sinaloa, que en vez de estarlo abrazando deberían de estarle exigiendo cuentas y que pues le dé la cara a la ciudadanía que está harto de él y sus posibles vínculos con el crimen organizado. Aquí dice José Ramón López Beltrán: ser hijo de Andrés Manuel López Obrador me da una perspectiva clara de lo que representa la Cuarta Transformación y del miedo que le tiene la oposición a nuestro movimiento. No es sorpresa que el PRIAN
recurra, bueno, aquí pone recurran, está mal escrito, ¿sí? Recurran a trampas, simulaciones y politiquería para intentar golpear a quienes defienden este proyecto de nación que ha cambiado la vida de millones. Es hasta halagador que los prianistas estén tan preocupados por nosotros cuando son ellos quienes han hecho del nepotismo y la corrupción su modo de vida. Morena y la 4T no caen en sus juegos. Seguimos avanzando con principios y convicción de la mano de nuestro pueblo. ¿Algún comentario? Pues mira, la verdad es que desconozco qué ocupación tenga el señor. Lo último que supe es que vivía en una casa en Houston, la Casa Gris, le llamaban. Sé que su hermano en particular tiene pues, muchos intereses adentro de su partido, pero lo cierto es que no fuimos nosotros quienes causamos la división en torno a ese tema. Nosotros de manera seria, como legisladores, hicimos una propuesta concreta. La polémica se causa al interior de su propio partido y del probable interés que tenían legisladores de su propio partido en que esta iniciativa avanzara. Nosotros hemos registrado esta propuesta desde el 2022. Yo creo que él no está enterado que esta propuesta tiene muchos meses para ser analizada, es decir, desde hace mucho tiempo, pero esto tomó relevancia cuando una división, una fractura, una fisura al interior de Morena lo pone en relieve. Yo creo que ahí ellos se tienen que hacer responsables de sus propias posiciones y de sus propios dichos, y nosotros insistir en que esta es una propuesta seria, relevante, y que hemos propuesto desde hace casi 3 años. Bueno, el punto es que el movimiento de Morena salió con la suya, corrigiéndole la iniciativa a la presidenta de la República, porque son más importantes los intereses de los legisladores, ya no digo que los de la patria o de la nación o de los mexicanos, en este caso que de la presidenta. Pues todo indica que sí, todo indica que los intereses de los partidos aliados en el gobierno y de sus representantes fueron mucho más potentes que la propia iniciativa de la presidenta. Bien, diputado, muchas gracias, le mando un abrazo. Al contrario, Joaquín, gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo de vuelta. Gracias por contestarme, el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de la bancada de Acción Nacional, sí, el diputado José Elías Licia.